Señor presidente de la Academia, señor secretario de la Academia, señor secretario permanente, doctor Morales. Hacía 8 años que se había proclamado la independencia, pero solo 5 desde que las tropas peninsulares habían abandonado nuestro territorio, cuando en el hogar humilde formado por José Ulloa y Molina y doña Justa Bucelo, nacía, el 4 de marzo de 1829, José Casimiro Ulloa. Sus padres eran una muestra de la mezcla racial que heredamos del virreinato. Tenían raíces africanas, indígenas y españolas. Eso convertía a José Casimiro en un pardo. Una clasificación ambigua en un país de mestizos, mulatos y una minoría blanca. El negocio personal de su padre, un artesano con un taller en la calle del Banco del Herrador, actual cuadra 5 de Girón Lampa, sufría con las convulsiones de los primeros años de la República. En el mismo año de su nacimiento, don José de la Mar era depuesto en medio de la guerra contra la Gran Colombia. Y luego de un breve interregno del general Lafuente, se encumbraba el mariscal Gamarra, quien era mucho más reconocida en su época por su pareja, doña Francisca Zubiaga, la mariscala, quien realmente detentaba la fuerza del régimen. Desconocemos dónde realizó sus primeros estudios, pero según Lusanza, debió ser en una parroquia cercana, continuándonos luego en el seminario Santo Toribio. Solo podemos especular sobre cómo surgió en él la vocación de estudiar en general y de estudiar medicina en particular, ya que por su origen y medios tal vez hubiera sido más probable ubicarlo artesano como su padre o tal vez comerciante. En 1844, a los 15 años, inicia sus estudios médicos en el Colegio de la Independencia, nombre que asumió el Colegio de San Fernando luego de independizarnos. La enseñanza de la medicina se estabilizaba paulatinamente. Las enormes carencias de los primeros años de la independencia, tanto en lo material como en la inclinación de la juventud hacia los estudios médicos, se revertía lentamente. El director del colegio era Cayetano Heredia, quien ejercía una relación filial con sus alumnos. El plan de estudios seguía aún las líneas generales del cuadro sinóptico de UNANUE, aunque adaptado a una realidad más clínica y con menos énfasis en los estudios humanísticos. El local del colegio, en la plazuela de Santa Ana, aún rodeado de los viejos hospitales de San Andrés y Santa Ana y muy cercano al hospital de San Bartolomé, conformaba una verdadera civitas hipocrática al estilo europeo, en la cual podemos imaginar al joven Ulloa entre pregones y las continuas algaradas. Los colegiales, que aún llevaban un uniforme de raíces virreinales, eran mayoritariamente externos, dejando de lado el ideal de UNANUE de estudiantes internos provenientes de todos los rincones del país. Culmina sus estudios en 1851, a los 22 años, como uno de los discípulos preferidos de Cayetano Heredia. Como es bien sabido, Heredia, con parte de su peculio y gestionando algunos apoyos, envía a un grupo de discípulos a estudiar a Francia. Los encabeza Ulloa y lo acompañan Celso Bambarén, Rafael Benavides, José Pro, Francisco Rosas y Camilo Segura. Cada uno de ellos, según sus diversas inclinaciones, seguirá con atención los avances de la medicina y la cirugía en Francia. Pero además, por consejo de Heredia, estudian las formas de la organización de la medicina y en ese punto Ulloa es el más atento. Es la época en que se van creando y diferenciando especialidades médicas y quirúrgicas, y en la que la organización de la sociedad francesa y de su sistema universitario son la admiración del mundo. Ulloa y sus compañeros se nutren de conocimientos, pero Ulloa además entiende que el progreso de Francia se debe a instituciones fuertes, a la constancia del esfuerzo individual y colectivo que le da impulso a las ciencias y a las letras simultáneamente. Regresa al Perú y se incorpora de inmediato a la docencia. Está en condiciones de ocupar cualquier cátedra, pero se inclina por la terapéutica y materia médica, la que en esa época preantibiótica aún se basaba en plantas medicinales combinadas con algunos principios minerales. Su regreso al Perú coincide con una nueva convulsión, como la que lo han acompañado de su niñez. El gobierno del general Echenique realiza la famosa consolidación de la deuda de la independencia, que ha sido calificada en un reciente libro sobre la corrupción en el Perú como el mayor acto de corrupción en nuestra historia. Se presentaron y aceptaron fantásticos aportes a la causa libertadora, que fueron el origen de las mayores fortunas del país. Ante el escándalo se levanta la voz de los liberales, a los cuales pertenecía Ulloa, y que integraban entre otros José Gálvez y Domingo Elías, que resultan finalmente en el levantamiento de Castilla en Arequipa. La llamada Revolución Restauradora somete al país a una nueva serie de convulsiones. El joven Ulloa participa tanto con su pluma redactando proclamas como en su condición de cirujano en la campaña militar.
Cuando triunfa la revolución en 1855, se instala un gobierno provisional y luego se forma una asamblea constituyente de avanzada, en la que por primera vez votan todos los peruanos, incluyendo los analfabetos, dejando de lado la necesidad de acreditar ser propietario o tener fortuna para votar. Ese mismo año Castilla promulga una nueva ley de educación inspirada por José Torillo Ureta, su ministro de Educación, y se establece que los colegios especiales, como el de Medicina, se transformen en facultades que deben reintegrarse a la Universidad de San Marcos, donde se habían originado. Se le encarga al Colegio de Medicina que presente su propuesta de reglamento. Ulloa, bajo la presidencia formal de Cayetano Heredia, es el líder de la propuesta y de su defensa. Imagina la Facultad de Medicina como el centro de un sistema que no solo forme a los médicos, sino que oriente al Estado sobre los problemas de salud pública, como el saneamiento, los problemas sociales y las epidemias. Su propuesta, muy ambiciosa, es combatida por la comisión revisora nombrada por el gobierno y el consenso final es el reglamento con el cual, en octubre de 1856, se crea la Facultad de Medicina de San Fernando. Desde el año anterior, junto con Manuel Barrios, ha fundado la Gaceta Médica de Lima y desde esa tribuna analiza en profundidad la nueva organización de la medicina peruana. No está del todo satisfecho, pero proclama que este reglamento no es una más, sino que está destinado a cambiar completamente las bases de la organización de la medicina y de la farmacia peruanas. Como he señalado en otro lugar, Ulloa tiene como norte de su vida establecer la dignidad del médico, basado en su aporte a la sociedad. El médico para Ulloa cumple una triple función. Es custodio de la salud pública, auxiliar de la justicia y confidente y agente de la beneficencia en el hogar doméstico. Estas funciones, según Ulloa, deben estar garantizadas por las instituciones y las normas. Considera que el trabajo de Heredia y con el nuevo reglamento y funciones de la Facultad de Medicina nos encontramos en la ruta institucionalista que ha observado en Francia y que desea para el Perú. Refiriéndose a la profesión médica, dice: elevada como se halla hoy, después de penosos esfuerzos a tan alto grado en la estimación pública, era preciso para sostenerla en el goce de estas prerrogativas que la naturaleza y sus fines le han adquirido aumentar la dignidad de su personal con un acopio mayor de luces y una situación tal que coloca al cuerpo que la dirige en las mismas condiciones de existencia en que han vivido las demás profesiones. Los siguientes años parecen confirmar su pronóstico optimista. La Facultad de Medicina se desarrolla y fortalece. Sus egresados cubren diversos campos. Las publicaciones médicas florecen y se consolida el ejercicio de la profesión frente a los nigromantes y otros personajes que la ejercían ilegalmente, abusando de la credulidad del público. Acontecimientos imposibles de prever en este momento juvenil pondrán a prueba su entereza. La Guerra del Pacífico de 1879, en la cual organiza las ambulancias médicas, y luego la posterior ocupación de Lima, son un duro golpe para la medicina peruana. No solo son ocupadas las instalaciones de la facultad, sino también nuestro más moderno hospital. La etapa de reconstrucción no es menos agitada. En 1884, Miguel Iglesias, presidente provisorio, destituye al doctor Manuel Odriozola como decano de la Facultad de Medicina y en respuesta institucionalista los profesores renuncian y forman la Academia Libre de Medicina. Ulloa, que era el secretario de la facultad, integra la primera directiva como secretario perpetuo. A los pocos años, en 1888, la Academia Libre se convierte en nuestra actual Academia Nacional de Medicina. El espíritu institucionalista de Ulloa comprende que tanto la facultad como la academia se complementan, una en la formación y la otra en mantener los principios de la profesión y ser consejero de los poderes públicos. Abandona así su propuesta juvenil, plasmada en el reglamento de la Facultad de Medicina, de centrar solamente en esa institución las diversas funciones de la profesión organizada. Comprende la fragilidad de las facultades frente a los embates del poder. Esa misma vulnerabilidad refuerza su inclinación hacia el periodismo médico. Toda su vida las publicaciones fueron una trinchera desde la que expuso los problemas de la salud pública y de donde difundió sus propuestas. No hay publicación médica en la que no haya participado, difundiendo nuevos conocimientos, señalando problemas de salud pública o debatiendo sobre las alternativas de solución. Así como no hay periódico político en que no haya recibido sus opiniones sobre los más diversos temas de actualidad nacional, pues entendía que la salud era solo una forma superior de hacer política en nuestro país. Su personalidad, tan inclinada hacia lo institucional, tan formal en su precisión, estaba aparejada de una estrecha relación, tal vez no tan expresiva con sus discípulos como la de Heredia, pero sí muy estrecha. Ulloa apoyaba todas las iniciativas estudiantiles o de los jóvenes egresados. Generosamente abría la puerta de las publicaciones en las que intervenía a jóvenes médicos y comentaba con rigor, pero constructivamente sus aportes. Así, cuando un grupo de jóvenes entusiastas, encabezados por Leonidas Avendaño, funda en 1884 la Crónica Médica, el ya maduro y severo profesor Ulloa se apresura en enviar colaboraciones para acompañar la iniciativa.
Aunque por sus actividades siempre estuvo cerca del poder político, nunca utilizó esa cercanía para obtener beneficios propios. Vivió de su profesión y desempeñó diversos cargos, entre ellos el recordado de administrador de la loquería del Cercado, la que reformaría siguiendo los dictados de la época. Igual fue su relación con la sanidad militar, de la cual fue el verdadero organizador y por ello es reconocido actualmente como su patrono. Su vida personal fue endulzada con un matrimonio feliz que tuvo como fruto 3 hijas, Juana, Ana y Amelia. Sus años de madurez los pasó alternando sus funciones como secretario de la facultad, secretario de la academia, catedrático, médico en ejercicio y prolífico escritor. No tuvo ninguna obra de gran extensión. Se prodigó en el artículo breve, pero incisivo y directo. Era un líder de opinión más que un tratadista en profundidad. Sin sufrir de alguna enfermedad conocida, súbitamente fallece en Arequipa el 4 de agosto de 1891, a los 62 años. No llega a ver los frutos de la reconstrucción de la medicina peruana a la que tanto contribuyó, pero su legado como forjador de instituciones sólidas y paradigma de la dignidad médica aún nos alumbra. El país ha sido un tanto mezquino con su aporte y su obra. 7 años después de su fallecimiento, recién el Congreso aprueba una pensión de Montepío para sus hijas, pero el Ejecutivo no lo promulga, obligando a que el Congreso, un año después, en 1899, publique la norma respectiva. Con la intención de reunir su obra completa, se publica ya en el siglo XX en 2 tomos gran parte de sus artículos de la Gaceta Médica y de la Crónica Médica, pero aún están dispersas sus contribuciones en otros periódicos y publicaciones. Su nombre figura en algunas instituciones, pero probablemente es más recordado por su condición de patrono de la sanidad militar. Aquí, en la Academia Nacional de Medicina, institución a la que contribuyó de modo fundamental para que tenga el lugar que hoy ocupa, su figura y recuerdo siempre perdurará. Gracias. A continuación voy a, después de hacer este elogio del académico, voy a hacer mi trabajo de incorporación que he titulado Hipólito Unanue y la medicina topográfica. Hipólito Unanue es sin duda el médico más destacado de la historia de la medicina peruana. Su múltiple actividad como médico, introductor y renovador de la medicina, fundador de la Escuela de Medicina, prócer de la independencia y posteriormente político en el más alto nivel, son méritos más que suficientes que explican su preeminencia. Sin embargo, esa misma complejidad y amplitud de labores ha limitado el estudio sobre su aporte específicamente médico, lo que también se explica porque los conceptos que él introdujo y que fueron una nueva perspectiva para el periodo que los formuló, fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, nos parecen muy alejados de nuestras concepciones y marcos de referencia teóricos. Estudiar esos aportes tiene un interés particular, no solamente por su importancia en la historia de las ideas médicas en nuestro país, lo que podríamos considerar como una perspectiva erudita, sino que en una perspectiva prospectiva permite encontrar un hilo conductor que nos ilumina sobre cómo las ideas e interpretaciones médicas se mantienen y evolucionan adaptándose a nuevos entornos generados por nuevos conocimientos. El aporte fundamental de Unanue es una obra de madurez, publicada poco después de cumplir 50 años, y en la que resumía las investigaciones que había realizado en los anteriores 10 años. Pero más aún, era una obra en la que se introducía por primera vez en lengua castellana y por primera vez en la América una corriente de pensamiento entonces novedosa e innovadora, que trataba de explicar el fenómeno de enfermedad y en particular de las enfermedades epidémicas, dejando de recurrir a causas sobrenaturales o interpretaciones fantásticas y antojadizas. Esa corriente de pensamiento eran las topografías médicas. Antes de revisar el aporte específico de Unanue, debemos revisar la medicina de la época, la medicina ilustrada, es decir, del periodo entre 1750 y 1800. Esta era heredera de la revolución científica que se produce en el siglo XVII, con Newton, Descartes, Leibniz y tantos otros. Las ciencias naturales habían encontrado por fin su derrotero científico. Tenían un objeto claro, una metodología adecuada y una operativización matemática que ya daba notables frutos y daba base a la revolución industrial del siglo XVIII. La medicina, por su parte, tenía escasos logros y desde la perspectiva de las otras ciencias era considerada un oficio necesario, una disciplina respetable, pero muy alejada de la verdad científica. Aunque ya se conocía exhaustivamente la morfología del cuerpo humano y se había avanzado incluso en la descripción histológica, la fisiología era, en sus fundamentos, la misma fisiología de los 4 humores de la época de Hipócrates, 400 años antes de Cristo. Y su patología clínica, por decirlo en términos modernos, era todavía la de Galeno del siglo I después de Cristo. La salud era el equilibrio,
en cada parte u órgano de nuestro cuerpo de los 4 humores fundamentales, y la enfermedad era el resultado del desequilibrio localizado. En lo fundamental, la causa de las enfermedades era interna, sin mayor influencia al exterior. La labor del médico era identificar la naturaleza del desequilibrio y luego tratar de restablecerlo. Los recursos terapéuticos eran escasos, extravagantes muchas veces y, por cierto, bastante ineficaces. Las enfermedades epidémicas eran la principal preocupación por sus efectos devastadores. Las epidemias de fiebre amarilla, paludismo y muchas otras eran recurrentes y asolaban periódicamente las diversas naciones. El recuerdo de la gran plaga de peste que casi acaba con la civilización occidental se mantenía en el recuerdo atávico de todos los pobladores. Se creía que las epidemias eran causadas por fenómenos astrológicos, por pecados colectivos, por hechicería u otras explicaciones aún más bizarras. La idea de que había una causa externa para las enfermedades epidémicas ya había sido planteada por Hipócrates, y cuando describía el ambiente de las ciudades considerando la presencia de vientos, calidad de las aguas y algunas características físicas del lugar, derivando de ellas la llamada constitución o catástasis de sus habitantes, es decir, un conjunto de características comunes que los hacían más saludables o más propensos a las enfermedades. Aplicando estas ideas, Hipócrates consideraba que las praderas de Asia eran el mejor lugar del mundo para los hombres, y por eso se entendía la gran cantidad de habitantes que tenía. Esta idea ambientalista, sin embargo, quedó en el olvido, y las epidemias se explicaban en el siglo XVIII por la misteriosa acción de los miasmas, materia nunca bien definida, pero siempre invocada, que podía surgir de los cuerpos en descomposición, de las zonas pantanosas, o ser consecuencia de conjunciones astrales. Estos miasmas afectaban de manera invisible y causaban las epidemias. Frente a ello no había defensa alguna, salvo huir, pero los miasmas surgían por todas partes y tarde o temprano alcanzaban todos los territorios. Debemos a Thomas Sydenham, nacido en 1124 y muerto en 1189, retomar la idea hipocrática de catástasis o constitución y vincularla con las epidemias. Las enfermedades infecciosas o fiebres, como se las denominaba, tenían una denominación muy variada que dificulta determinar con exactitud la naturaleza de las epidemias reportadas. Su denominación podía ser alusión a sus signos físicos evidentes, el área geográfica a la que ha sido de origen, o incluso a razones bizarras, como el caso de la sífilis, por el nombre de un personaje teatral, Sífilo. Sydenham propone una clasificación basada en la época del año en que surgen las enfermedades y su duración en el tiempo. Las enfermedades serían así epidémicas, estacionarias, intercurrentes y anómalas. Se entiende que las epidémicas surgen bruscamente. Las estacionarias son más o menos permanentes. Las intercurrentes son aquellas que surgen entre periodos epidémicos y, por último, un rubro para aquellas que no cumplen ninguno de estos requisitos. Nos interesan en particular las que él denomina epidémicas y que atribuye a, entre comillas, una oculta e inexplicable alteración acaecida en las entrañas mismas de la Tierra. Para Sydenham, las epidemias eran consecuencia de la interacción entre esas alteraciones de la entraña de la Tierra con la constitución o naturaleza de los seres vivos que habitaban en ese mismo lugar, dando lugar a una nueva entidad que enlaza el ambiente con los seres vivos, la llamada constitución epidémica. Es decir, un conjunto de relaciones entre ser vivo y medio ambiente que anticipa el surgimiento de las epidemias. Esta elegante fórmula no rompía con la tradición galénica de los humores alterados, pero los dejaba en un segundo plano. La epidemia ocurría porque la constitución de los habitantes de un determinado lugar reaccionaba frente a ciertas alteraciones de la naturaleza, produciendo la enfermedad. La alteración de los humores en cada individuo era el mecanismo por el cual se manifestaba la epidemia en las personas, pero no era su origen. Tal vez la mejor manera de entender cómo se percibe esta relación entre los seres vivos es una cita de 1786 de Menerev, que decía esto: es bien cierto que existe una cadena que vincula en el universo, en la Tierra y en el hombre a todos los seres, a todos los cuerpos y a todas las afecciones, cadena cuya sutileza, al eludir las miradas superficiales del minucioso experimentador y del frío disertador, descubre el genio verdaderamente observador. La propuesta ampliamente aceptada de Sydenham del rol fundamental del medio circundante, del medio ambiente, es el origen de dos líneas de desarrollo médico que tendrán una larga vigencia. Por una parte, el higienismo, que promueve una vida sana basada en identificar y controlar en el ambiente que rodea al hombre las condiciones artificiales que eviten la enfermedad epidémica. Y por otra parte, las topografías médicas, que identifican los lugares saludables naturalmente y los distingue de los malsanos naturalmente, precisa las zonas en que se puede habitar y aquellas en las que se exponen a continuas epidemias. Cada una de ellas sigue su propio camino. La primera línea
Es el origen conceptual del movimiento higienista, que a su vez es la primera etapa del surgimiento de la salud pública como disciplina, la que nacerá ciertamente en la Inglaterra del siglo XVIII y tiene hasta la fecha una larga trayectoria. La segunda línea de desarrollo, a partir del concepto de constituciones epidémicas, se manifiesta en las topografías médicas que no han tenido la prolongada vigencia del higienismo. Luego de un auge a fines del siglo XVIII y comienzo del XIX, prácticamente desaparecieron hacia fines del mismo siglo ante el surgimiento de la era bacteriológica, que, identificando los gérmenes causantes de las enfermedades infecciosas, inclinó claramente la balanza hacia la disciplina que evitaba la difusión de los agentes patógenos, saneando el ambiente. El desarrollo de las topografías médicas está estrechamente vinculado al concepto de clima, al punto que algunos la definen como el correlato sanitario del clima, pero lo que se entendía técnicamente por clima a fines del XVIII es muy distinto a lo que entonces se entendía popularmente y naturalmente también de lo que hoy entendemos. Pedro de Lucuse, un geógrafo de 1776, nos dice: generalmente se dice clima al espacio comprendido entre dos paralelos. Las regiones situadas entre esos paralelos se dice que están en un mismo clima. Vulgarmente, nos aclara, se llaman de diverso clima a dos regiones en quienes es diverso el temperamento del calor, el frío, la humedad o la sequedad, pero esto no se hace entender así en términos de geografía. Así, la teoría médica de la época ilustrada se orienta a un determinismo geográfico. La distancia que separa a una región o país del Ecuador la ubica en un cierto clima, y a su vez este clima determina la naturaleza, constitución o catástasis de sus habitantes. Las alteraciones de la Tierra en ese mismo lugar, actuando sobre la constitución o catástasis de sus habitantes, produce una cierta constitución epidémica que da el marco y explica las enfermedades que debemos esperar en dicha ubicación geográfica. Los trastornos de la Tierra no se pueden anticipar, pero mediante la medición de fenómenos meteorológicos como la temperatura, la fuerza de los vientos, la presión atmosférica y otros, se puede acercar a su identificación. Así, los médicos deben utilizar instrumentos científicos para medir fenómenos meteorológicos, los que debidamente analizados se tornan en instrumentos para prever las enfermedades y su curso en una localidad determinada. Bajo este concepto florecen rápidamente planes de salud basados en la topografía médica. En Francia se planteó como tarea del Estado que a través de los médicos y cirujanos militares se desarrollaran topografías médicas de todo el territorio, describiendo la situación de los lugares, el terreno, el agua, el aire, pero también describiendo la sociedad y los temperamentos de los habitantes. Sobre esa línea de base se desarrollaron observaciones permanentes de los fenómenos meteorológicos, como la presión, la temperatura y el comportamiento de los vientos, junto con una estadística de las epidemias, las endemias y las enfermedades intercurrentes. El análisis de toda esta información permitiría prever la ocurrencia de futuras enfermedades. Todo lo anterior nos permite ubicar en contexto la obra topográfica médica de UNANUE. En primer lugar, debemos destacar su carácter innovador. Si bien las topografías médicas, como hemos mostrado, estaban en pleno desarrollo en algunos países europeos, no ocurría así en España, y mucho menos en las colonias. Antes de UNANUE, no hay trabajos publicados en la metrópoli que tengan la envergadura del de nuestro compatriota. Solo algunas aisladas recopilaciones de datos meteorológicos, pero en ningún caso con el contexto teórico de la obra de UNANUE. En segundo lugar, destaca que su obra no es simplemente la aplicación automática de una nueva corriente, sino una incorporación de nuevos conceptos que aplica a una realidad específica, en muchos casos contradiciendo la ortodoxia del concepto europeo. Recordemos que en el marco de ese determinismo geográfico propio de la época, el conde Buffon postulaba que los seres vivos de América, tanto plantas como animales, eran infantiles, en tanto nuestro territorio había sido el último que había surgido luego del diluvio universal. Eso explicaba, según su teoría, que no tuviéramos grandes animales terrestres, pero también las características de la población nativa de América, que asimilaba a caracteres infantiles, a diferencia de la madurez de la europea y la asiática. Un seguidor de Buffon, el abate Poe, atizó aún más la controversia, pues del infantilismo que nos traía Buffon saltó a una supuesta degeneración natural de los seres vivos que llegaban de Europa a América debido al clima. Estas ideas que causaron rechazo dieron lugar a una polémica entre el conde Buffon y Thomas Jefferson, el presidente norteamericano, pero también fueron tomadas en cuenta por UNANUE y por ello en su obra hay una reivindicación del territorio y su riqueza en nada inferior al viejo mundo. No podemos precisar cómo es que las ideas de Sydenham llegaron hasta UNANUE, pero verificamos que lo cita constantemente, aunque en el catálogo de su biblioteca no figura ninguna de sus obras. Este detalle es curioso. Como es sabido, la Inquisición establecía un índice de las publicaciones prohibidas, en el cual, por cierto, figuraban casi por defecto todas las publicaciones de autores ingleses. Los fiscales debían revisar si entre los libros que llegaban al Callao, única vía de ingreso a los libros del virreinato, figuraba algún libro prohibido y requisarlo. Pero era bien conocido que unas bien distribuidas monedas volvían miopes a los fiscalizadores y, en consecuencia, las bibliotecas de los ilustrados peruanos estaban repletas de libros prohibidos.
Claro está que al momento de hacer un catálogo de carácter judicial, como el que tenemos de UNANUE, prudentemente no figuraba. Hipólito Unanue inicia su trabajo sobre la topografía médica de Lima en 1791 y sus resultados los publica en el Mercurio Peruano, órgano de difusión de los ilustrados peruanos que se agrupaban en la Sociedad de Amantes del País. Unanue, bajo el seudónimo de Aristio, el redactor principal del periódico, y bajo ese nombre publica en 1792 un artículo denominado Precauciones para conservar la salud en el presente otoño. Allí plantea que nos encontramos en la zona ardiente del planeta y por tanto nos correspondería una determinada constitución epidémica similar a la de la selva tropical amazónica u otras regiones de África, que están a la misma distancia del Ecuador, pero existe una singularidad de Lima. Dice, la ventajosa posición de nuestra deliciosa patria elude el furor de la zona que habitamos. Hace referencia a la cercanía de los cerros y arenas que rechazan los rayos solares, así como también a las características del terreno cercano a Lima, entonces rodeado de grandes arboledas, además de la presencia permanente de un viento del sur. Unanue pronostica así que ocurrirán fiebres en el otoño de 1792 en mayor cantidad que en el de 1791, debido a que estos factores protectores del clima de Lima han actuado en menor medida en el ciclo anual entonces vigente. Siguiendo un claro procedimiento científico, en uno de los últimos números del Mercurio del mismo año donde hace el pronóstico, publica un segundo artículo llamado Resultado del pronóstico y precauciones para el otoño, en el que señala que sus pronósticos han sido certeros. Es este probablemente el inicio del plan de investigación de mayor envergadura hasta entonces desarrollado en nuestro país. Unanue recopilará datos meteorológicos de Lima durante los siguientes 7 años, así como también llevará un registro de las defunciones e ingresos en los hospitales de Lima. La ausencia de detalles de cómo realizaba su trabajo se debe al limitado número de intelectuales ilustrados en ese entonces y al aislamiento de los principales centros de investigación europeos. Unanue no tenía pares con los que intercambiar informaciones ni avances. En 1806 publica en Lima la primera edición de sus Observaciones sobre el clima de Lima y su influencia en los seres organizados, en particular el hombre. Desde el título es una declaración de principios. La obra rebasa ampliamente las típicas topografías médicas que se publicaban en la sazón en Europa y que se limitaban a la descripción del clima local y relacionado con las estadísticas de la morbilidad. Es un tratado teórico sobre la relación entre el ambiente y la vida, sea esta vegetal o animal. Con una formación amplia y enciclopédica, Unanue matiza los datos científicos con citas de autores clásicos griegos y latinos, además de científicos contemporáneos. Divide la obra en 5 apartados. El primero es una historia del clima aplicada a Lima, en la que describe con detalle el suelo, las aguas, los vientos y otros aspectos meteorológicos de nuestra capital, sin dejar de hacer referencia a los temblores. Las explicaciones resumen sus observaciones de 7 años, desde 1793 hasta 1800, aunque solo incluye tablas detalladas, diarias, de los 2 últimos años. La segunda parte se refiere a las influencias del clima tanto en las plantas como en los animales, y luego en particular en el hombre. Dedica un apartado especial al ingenio, o como lo llamaríamos hoy, a la inteligencia. Es tal vez la sección más rica desde una perspectiva antropológica y social. La tercera sección, ya de naturaleza claramente médica, se refiere a la influencia del clima en las enfermedades que ocurren en Lima. La cuarta sección, siguiendo un carácter práctico, postula medios para curar las enfermedades que derivan de ese mismo clima y culmina con una quinta sección, que es más bien un anexo, en el que detalla la Constitución Médica de 1799. Esta obra singular es el primer trabajo verdaderamente científico sobre la salud en el Perú. Parte de una teoría general, la aplica al ámbito local, la adecua a la realidad sobre la base de observaciones cuantificadas, predice resultados y luego contrasta estos con lo realmente ocurrido. Es el método científico casi en estado puro. Claro está que hoy sabemos que la influencia del medio ambiente no es tan directa sobre aspectos como la inteligencia, como ingenuamente planteaba la teoría y aceptaba Unanue, pero esas son limitaciones del estado del conocimiento de la época. En una perspectiva más amplia, podemos decir que el abandono de las teorías que, como las topografías, buscaban una relación entre el medio y la enfermedad, tuvo un efímero abandono. Hoy reconocemos como uno de los determinantes de la salud el medio ambiente, y la investigación científica descubre día a día los múltiples mecanismos por los que salud y enfermedad son afectados por el medio ambiente, condicionándolas, provocándolas o alterando su curso. No será directamente el calor que recibimos del sol en el verano anterior el que determinará el tipo de epidemias que nos afectarán en el otoño siguiente, pero tal vez sí, de algún modo, los efectos de ese cambio de temperatura en una estación determinada origina complejos cambios en el ecosistema que a su vez tienen una influencia prolongada en los vectores o en otro aspecto del entorno que se relaciona con los brotes o cambios de las enfermedades infecciosas.
¿Qué decir de los factores del temperamento de un pueblo o población que debía investigarse en la topografía médica y que hoy denominamos factores o componentes culturales y que descubrimos que son decisivos para la eficacia de programas que, por otra parte, científicamente son irreprochables, pero que fracasan estrepitosamente al tratar de ponerlos en ejecución en una comunidad determinada? De alguna manera, la vía de desarrollo de las topografías médicas, con su carácter local, con su énfasis en analizar lo particular de cada población y la relación de su medio ambiente con las enfermedades que lo aquejan, fue olvidada por el éxito un tanto efímero de una visión globalizada del proceso de salud-enfermedad, en la que ésta surgía exclusivamente por acción de un agente patógeno sobre el ser humano. Los éxitos de Pasteur, Koch y tantos otros reforzaron ese modelo. No importaba en qué lugar del planeta estuviéramos y cuáles fueran sus características ambientales. Si existía el agente patógeno, este provocaría la enfermedad. El ambiente entraba en la ecuación solo porque condicionaba la existencia del vector. Las topografías médicas no estaban destinadas a perdurar luego que se iniciara la era bacteriológica, pero tuvieron una época de auge y en el ámbito hispanoamericano la de Unanue es un hito. Sin embargo, cabe preguntarse por qué luego de publicado El Clima de Lima no se escribió ninguna topografía médica más en el Perú. Eso nos lleva a algunas reflexiones sobre la repercusión de la obra de Unanue. La primera edición se publicó en 1806 en Lima, en la imprenta de los huérfanos, y se repartió entre los ilustrados locales. Unanue se cuidó de enviar algunos ejemplares a Madrid. No aparece ningún reporte, opúsculo o comentario en Lima, lo que nos muestra la soledad intelectual de Unanue. La obra, publicada bajo la modalidad de suscriptores, incluye una lista de los mismos. Todos son una lista de la aristocracia local y diletantes de la ciencia, pero prácticamente ningún científico propiamente dicho. Fue diferente en Madrid. Al poco de publicar su primera edición, Unanue viaja a Cádiz convocado para participar como diputado en las cortes que se oponían al reinado de José Bonaparte. Luego de un accidentado viaje llega tardíamente a España cuando ya se había restablecido la monarquía de Fernando VII, pero aprovecha su estancia en la corte para, entre otros puntos, contratar una segunda edición que ve la luz en 1815. Esta segunda edición es la definitiva, pues complementa algunos detalles que no alcanzó a incluir en la primera. En ella, Unanue incluyó un comentario que apareció en el Memorial Literario de Madrid en 1808, es decir, 2 años después de su primera edición, y que dice lo siguiente: sus observaciones no solo tienen el mérito de la originalidad, sino el haber tratado esta materia con un orden científico y, cuando no más, con tanta filosofía y crítica como la que tienen los escritos de esta clase publicados en Europa, a lo menos los que yo conozco. Continúan los comentarios. No dudamos en afirmar que es uno de los mejores tratados que sobre este particular se han escrito en nuestros días y que nos deberíamos dar por muy satisfechos con tal que le imitara a alguno de nuestros ilustrados profesores que gozan de pública reputación. No puede el anónimo comentarista peninsular estar ajeno a las tensiones entre criollos y peninsulares y culmina diciendo, no sin cierta sorna: es en verdad muy extraño que, llevando nosotros a los peruanos muchos siglos adelantados en la ilustración y bastantes años en la erección de cátedras de todas clases, se haya publicado el primer libro de esta clase en Lima y no en Madrid. Lo que desconocía el comentarista madrileño es que esta obra singular era fruto de un esfuerzo extraordinario, pero individual y aislado, casi contracorriente. No respondía a una base estructural que diera soporte a la investigación o a la ciencia. Unanue, hombre extraordinario, al poco de escribir El Clima de Lima, es llamado por diversos deberes. Primero como diputado a la metrópoli, a su regreso a administrar la fortuna que había heredado, y luego, ya inmerso en el proceso de la independencia, a ocupar diversos cargos políticos. Nunca podrá regresar a sus investigaciones, ni habrá quien las continúe. La segunda edición de 1815 circula en Lima, pero tampoco tiene comentaristas ni seguidores. Durante todo el siglo XIX no se volverá a editar El Clima de Lima, ni tampoco se replicará por otros autores en otras ciudades del país. La tercera edición ya no es de actualidad. Es parte de las obras científicas y literarias de Hipólito Unanue, que se publican en 1914, 100 años después, como un homenaje al personaje. Esta obra extraordinaria transitó en un solo paso de ser un libro de vanguardia a ser un texto de carácter histórico. Esta es la reflexión final. La historia de la medicina peruana nos muestra personajes extraordinarios como Unanue, a los que luego homenajeamos y de los que nos sentimos profundamente orgullosos. Pero olvidamos que su obra se desarrolló muchas veces en un páramo científico o incluso en un medio adverso y que eso signó su trascendencia. El deber principal que debemos a la memoria del personaje y su obra, como en el caso de Unanue y las topografías médicas, es crear las condiciones para que la investigación y el desarrollo científico en la medicina y en la ciencia de la salud en general cuenten con la infraestructura material, pero
también con la institucional que le dé continuidad y permita su desenvolvimiento para el beneficio del país. Pero la infraestructura es insuficiente. Debemos promover y recuperar en nuestra juventud el imperativo moral que guió a UNANUE, ese deber ético de encauzar todos nuestros esfuerzos a solucionar los problemas de nuestro país. Esos principios se encarnan en instituciones como la Academia Nacional de Medicina, a la que hoy me honro en incorporarme como académico de número, comprometiéndome a brindar todos mis esfuerzos para contribuir a sus claros fines. Muchas gracias.